Ok, bien. Ahora, para iniciar este seminario, voy a dar algunas ideas sobre el concepto de crisis. ¿Ah? De crisis. Ahora, durante eso, si tienen, como he dicho, comentarios, preguntas, pueden escribirlas en la parte que se llama notas participantes. ¿Ah? Okay. Y después hablamos. Sí, ok. Y en algunos momentos voy a pararme y preguntar si alguien quiere decir algo. Ok, bien. Ok, bien. Ok. Ok, so empezamos entonces. Primero, por el concepto de crisis. La idea del concepto de crisis es un poco divertido, un poco extraño, porque hay dos sentidos de crisis. Hay el sentido de crisis que es una periodo penible. ¿Cómo se dice, Mercedes, penible? Dolorosa, dolorosa, Doloroso. dolorosa, difícil. Sí. Es un tiempo de dificultad intensa donde hay peligro. Ok. Por ejemplo, en la crisis económica. Pero hay un segundo sentido de crisis, que de dónde viene la etimología de crisis, que tiene más que ver con nosotros, porque eso implica que esta crisis externa, objetiva, nos da un problema a nosotros, seres humanos, porque es un tiempo donde esta dificultad nos obliga a tomar decisiones. Y de eso viene el concepto de crisis. No del problema afuera, pero del hecho que tenemos que tomar decisiones. Porque la etimología de crisis viene de krinein en griego, que significa separar, elegir, determinar, todos los conceptos que tienen una connotación de juicio. Debo determinar el falso del verdadero, el bello del feo, el bien del mal y no sé qué. Separar, ¿sí? Separar. Es una de separación. ¿Y por qué viene eso del concepto en la idea que hay un problema en la sociedad, un problema en el mundo, que es la primera connotación y definición de crisis? Y es porque este crisis en el mundo, este fenómeno de bouleversement, Mercedes, bouleversement. Revolución. Sí, de revolución, de cambio en el mundo, nos obliga a hacer algo. Yo no puedo actuar de la misma manera, por ejemplo, ahora con la crisis del coronavirus, los gobiernos toman decisiones porque no se puede funcionar en el habitual. Y por esta misma razón que el gobierno toma decisiones que nos afectan, nosotros personalmente también tomamos decisiones, ¿no? Porque todo este cambio de paradigma, porque es lo que implica crisis, que hay un cambio de paradigma, no es como habitual. Hay una revolución en el funcionamiento de las cosas, no es habitual. Y entonces nos hace repensar los paradigmas, porque paradigmas son sistemas de habitudines, Mercedes, Costumbres, de hábitos. de hábitos, sistemas de hábitos que en el momento debemos cambiar, tenemos obligaciones a cambiar. Y de esta consecuencia viene el concepto de crisis, de esta consecuencia que hay una revolución de las maneras de funcionar
yo debo decidir qué hacer. Es interesante que el concepto de crisis no viene de la causa de la crisis como causa original de un fenómeno original objetivo, pero viene de la manifestación o de la consecuencia de la crisis para nosotros que debemos tomar decisiones. Es un poco divertido para las personas que se divierten de problemas de lenguaje, no sé, pero encuentro divertido que el concepto de crisis viene de la consecuencia y no de la causa. Normalmente, un concepto implica más el fenómeno en sí mismo, pero por crisis es la consecuencia que da la luz a la palabra, al concepto de crisis o tomar decisiones. Entonces, esta idea que en la crisis hay un cambio de paradigma fundamental. Las cosas no son como normal. No funcionan de manera habitual. Hay un cambio de paradigma, un cambio de manera de actuación. Bien, ok. Eso es la primera idea. Cambio de paradigma, sí, que es en crisis. Ahora, antes de continuar, ¿hay alguien que tiene un comentario, una pregunta sobre este concepto de crisis? Levanta la mano. Y no, Mercedes, ayúdame, si ves a alguien, porque hay diferentes páginas. Buscando, Sí, estoy sí. buscando. Repite. Que estoy buscando a gente con la mano, pero nadie Ok. levanta. Ok, bien. Ahora, si digamos que nadie levanta la mano, pero usted lo hace, que es posible, empieza a hablar y va a aparecer en la pantalla. Ok, bien. Pero bien, ok. Eso debe ser claro para todo el mundo o todo el mundo debe tener miedo de hablar. No sabemos, pero continuamos. Entonces, sí. Ahora, lo que quería hacer es entrar en diferentes autores que han desarrollado un tipo de visión de las cosas que podrían aclarar cómo pensar al concepto de crisis. ¿Sí? Que tienen visiones diferentes, que tienen implicaciones sobre el concepto de crisis. ¿Sí? Y he escrito los 3 nombres por los que quieren saber o cómo se escribe o otra cosa. San Agostino, que es Zhuangzi, Zhuangzi, el filósofo chinés, del siglo, 3 siglos antes de nuestra época, y Sartre, el francés más reciente, sí. Entonces, primero voy a hablar un poco de Agostino, ¿sí? Ahora, pero por cada uno, para explicar su concepto de crisis, debe darle un poco del sistema, cómo funciona de sus paradigmas filosóficos, para que tiene sentido el concepto de crisis. Para Agostino, filósofo cristiano, los primeros siglos, lo que es importante para él se puede decir que es el primer filósofo existencial, existencialista, porque es el primero para quien la esencia de las cosas no es el cosmos, no es el orden de las cosas, pero su vida propia. Su vida propia es el esencial. Su vida, senso de su vida, sí. Y para él, la tensión en la vida del ser humano es dentro de 2 polos, de dos conceptos que fabrican una oposición, que son la verdad y la vanidad. ¿Cómo se dice en español, Mercedes? ¿Vanidad? Vanidad, sí. Vanidad, ok, bien. En latín, veritas, vanitas, es igual, sí.
Y este antitético, este pareja antitética, veritas vanitas, es muy fuerte en la antropología de Agustín, ¿sí? Y lo que es importante para él en la vida es se dice Mercedes, hacer la veritas, faire la vérité, ¿cómo se puede decir en español? Hacer no, normalmente sería decir. No, 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 no es una palabra, es con su vida total. Lo llamamos hacer la verdad, La o verdad, es extraño, o se entiende. supongo que sí, pero no No, es, no es una expresión corriente, ¿no? ok, pero en español no se puede decir, sí, Eh, Se puede decir que una persona es más verdadera, ok, más veraz, ok, más ok, veraz, más veraz, se puede decir. ok. Vamos a utilizar la nueva idea de hacer la verdad, ok. ¿Tú piensas que se entiende, Mercedes, hacer la verdad? Sí, yo creo que sí. Ok. Es importante porque para él la verdad no es solamente un discurso, ¿ah? Pero es una manera de vivir, es una acción, es existencial, ¿sí? ¿Ah? Sí, ok. So, la idea que hacer la verdad, y un poco inspirado de Cristo que dice, yo soy la verdad. No dice, digo la verdad, pero soy o estoy, Mercedes. Soy. Soy la verdad, ¿sí? So, hacer la verdad es fundamental, ¿sí? Y para él eso es lo que buscamos en nuestra vida, que implícitamente implica de alejarse de la vanidad. ¿Eh? Para hacer la verdad hay que no hacer la vanidad, porque eso es la oposición, ¿eh? Vanidad y verdad, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? Ahora, la verdad, si puedo explicar algo, no es tanto como lo vemos, por ejemplo, en psicoanálisis, donde la verdad debe salir del inconsciente, salir a la conciencia, ¿ah? Y decir las cosas. Para él es la capacidad de mirar con el ojo de Dios tu propia vida, ¿eh? ¿Sí? Es una autoconciencia, ¿sí? ¿Eh? Eso vinculada a la idea de hacer la verdad. Pero el problema para el ser humano es de buscar su deseo fundamental. Y el deseo fundamental para Agustino es un deseo de verdad, porque en la intimidad profunda del ser humano hay Dios. No sé si entiende hoy en el postmodernismo, donde cada uno tiene su verdad, pero para Agustino, la intimidad más profunda de cada uno es la indeterminación divina, ¿sí? Dios, ¿sí? ¿Ah? So, el resto es un poco ilusorio, ¿sí? ¿Ah? So, debe aprender a reconocer tu verdadero deseo, ¿sí? Pero en general somos prisioneros de la vanidad, ¿sí? ¿Ah? Para él, esa tensión lo que él llama el amor de sí mismo al mépris, Mercedes, mépris, Desprecio. al desprecio de Dios, que es la ciudad terrestre, o el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, que es la ciudad celeste. ¿Sí? ¿Ah? Sí, sí. So, la verdad es central en el ser humano. ¿Sí? Ah, sí, sí. So, esta idea que hay un dérangement, una inquietud permanente entre el ser humano de buscar este verdad. Y esta inquietud nos hace salir de sí mismo, ¿no? Para llegar a la verdad. Y es una exigencia de autenticidad. Okay. Ahora, hablé un poco del sistema de la antropología agustina. Ahora, ¿cómo funciona con la idea de crisis? Por Agustino, siempre hay signos. Dios
fabrica signos. Hay muchos signos en la vida humana. Y él tiene un concepto en latín que él llama admonición. ¿Hay admonición en español, Mercedes? Admonición, sí. ¿Sí? ¿Se entiende como de la misma manera? ¿Está bien? Mm, no. No. Tiene un uso más bien como de reproche. Ok, De reproche. Ok, bien, admonición, sí. Pero en la origen latina de admonición, ¿no? Un avertissement, ¿cómo se dice? una advertencia. Pertanza. Una advertencia. ¿Eso qué? Es una advertencia a alguien sobre sí mismo. Tiene un poco la misma connotación que en español moderno, que hay un reproche, pero no completamente. La idea que solamente un poco como hay un signo, no sé en España si hay, pero en Francia, cuando entras en un pequeño pueblo, hay un signo que te da la velocidad de tu coche. ¿Hay eso, Mercedes, en España también? Sí, ok. Eso no es un reproche, te dice la velocidad. Ahora puede decirte que es malo, debe reducir, pero es más un signo que te invita a saber lo que pasa contigo, a ver. Puede tener connotación de reproche, pero es más un signo que te da a pensar a lo que haces. ¿Sí? Y por Agustino, esta admonición viene de muchas maneras diferentes. Puede ser lecturas, puede ser amigos, puede ser voces anónimas, puede ser eventos, puede ser cualquier cosa. Y puede ser también, claro, cuando es más fuerte, un evento como el evento del coronavirus, ¿sí? O una guerra o cosas más dramáticas. Pero para él, no solamente el dramático te da a pensar, te da a ver más, porque este admonicio te invita a algo más verdadero, porque hay una mala fe en el ser humano, hay una habitud de vanidades, de ocuparse, por ejemplo, de pequeñas cosas sin importancia. Y momentos de este tipo nos invitan a repensar nuestra existencia. Este admonicio permanente del mundo es para él cosa que te invita a repensar tu vida. Entonces, cuando hay una crisis, no es tanto decir, que es mal, tengo problemas prácticos y no sé qué, y quejarte, pero verle de una manera como una oportunidad. ¿Y qué oportunidad de ver la verdad de tu situación? Por ejemplo, he leído que hay bastante gente que divorciaron con ¿cómo se llama en español? ¿La cuarentena? Sí, ¿Cuarentena? Sí, sí, sí. sí. Okay. Con la cuarentena divorciaron porque, no sé, me imagino que realizaron la ilusión de su pareja o no sé qué, ¿sí? ¿No? Para él todo eso es una buena oportunidad. El más fuerte es la admonición, el más fuerte el signo, es la mejor oportunidad tienes de repensar tu existencia. Entonces una crisis es nada más que una buena oportunidad de mirar a tu vida con el ojo de Dios, con la verdad. Bien, sí, sí, sí. Ok, he terminado para Agustín, la visión de la crisis de Agustín. Antes de pasar a Chuang-Tzu, ¿alguien quiere preguntar algo o decir algo o tiene objeción? Levanta la mano. Ok, no veo a nadie. ¿Son todos felices o duermen bien? Omar Sí. Vargas. Omar, si te escuchamos, Omar.
Gracias, Oscar. Nada más para hacer una consideración. Hacer la verdad que comentabas no puede traducirse, porque digo, no lo he escuchado así acá en México, como amor a la verdad. Mira, el problema es que el amor es una relación, determina una emoción. ¿Estás de acuerdo? ¿Ah? Pero hacer no es una emoción, es un acto. ¿Tú ves la diferencia? Sí, claro. ¿Ah? Claro que si haces la verdad, si aceptamos la expresión rara, implica un amor de la verdad, porque si no amas la verdad, no va a ser la verdad. Pero más que amarla, es actuarla, realizarla. ¿Se entiende? Ujú. ¿Sí? ¿Se entiende o no, Omar? Sí, se entiende. ¿Va bien? Sí, gracias. Ok, ok, bien. Pero no se dice tampoco en México hacer la verdad. No. Ok. Ahora se dice. Ok, bien. Ok. Adrián, ¿levantaste la mano? Adriana, Sí. Creo que en esta cuestión se dice llegar a la verdad. Creo que es lo que se utiliza, pero no sé Pero, si sea a lo que se está refiriendo. mira, el problema es que llegar también, en general, es algo del discurso donde tú buscas la verdad, por ejemplo, en un problema científico, o un detectivo, un policía que quiere saber y él va a conocer la verdad. También es intelectual, ¿no? ¿Sí o no? Es intelectual. ¿Sí o no? tienes el micrófono cerrado, Adriana. Sí, 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 es decía yo. cognitivo. Sí, es cognitivo, es intelectual. Pero la idea de Agostino no es intelectual, es existencial. ¿Ah? ¿Sí? Es que en tus actos, en tu vida, debe realizar la verdad. ¿Sí? ¿Lo entiendes, Adriana, o es raro? Sí, ¿Está bien? Ok, claro. ok, bien. ¿Otra cosa, alguien? Laura Vargas, Ok. Tú te ocupas de decir la gente, Mercedes. Ok, bien. por eso la estoy nombrando. Laura, Ok. ¿puedes hablar? Sí, eh, yo lo que quería preguntar es que cuando hablamos de esta realización, lo hablamos desde el punto de vista de la praxis, es decir, que hay una unión entre el conocimiento y el actuar, que actúo como si fuera real, o en qué sentido es una construcción real. No, porque el problema que tú otra vez, tú separas el discurso y la actuación, como si primero descubro la verdad y después yo actúo de manera verdadera. Pero para él es posible que no hay ningún discurso. Por ejemplo, si tomo el concepto de autenticidad, ¿ok? Que es más español. En la autenticidad, alguien te dice, tú dices, esta persona es auténtica. No importa lo que va a decir esta persona, tú consideras que en su manera de actuar hay algo verdadero. ¿Te va bien, Laura? Sí. Sí, So, sí, sí. sí. So, no importa su discurso. Ahora, si habla, tú quieres coherencia de sus actos y de su palabra, pero más importante es cómo actúa. Dice, esta persona es fiable, es auténtica. ¿Te va bien? Sí. El problema es que la verdad en la connotación que damos hoy en los idiomas modernos tiene mucho que ver con un discurso, pero el mejor que conozco que se puede ver es la idea de Cristo, que dice, ¿tú conoces ahora la idea que Cristo dice, soy la verdad? ¿Tú conoces? Ok. Es el solo contexto donde se puede decir eso, donde no es un discurso, pero es una actuación. Claro que en la idea de Cristo
hay una idea de autenticidad total. ¿Sí? ¿Va bien? Ok, bien. ¿Otra persona? Gustavo. Hola, Oscar. Mira, es con respecto a hacer la verdad y demás. Si hacer la verdad no es algo cognitivo, sino que es algo así más existencial, no sé si es algo que viene de una admonición. No sé si es mirar con los ojos de Dios, si hacer la verdad es mirar con los ojos de Dios o Ok, mira, no sé. ¿se ha pasado contigo, Gustavo, en día, en tu vida, donde haces algo y te va bien, pero al momento algo se pasa, te hace repensar tu acto y piensas que hay un problema con esta manera de actuar? Ujú. ¿Te va bien? ¿Tienes la idea o no? Esto sería, ¿quieres decir? Tú actúas de una manera particular y Sí, tú piensas que todo va bien. No te va bien, no te molesta. Pero un sí, día este acto tiene una consecuencia. sí, Una consecuencia, esta consecuencia te da a repensar tu manera de actuar. sí, ¿Entiendes? sí. Sí. ¿Y te va bien esta idea? Esto sería hacer la verdad. No, espera, espera, Ah, vale. tranquilamente. Ah, que si me va bien, vale, perdón. Te propongo una experiencia. ¿Tú Sí, sí, conoces Ok. Ahora, sí, algo se ha pasado, eso es el admonicio. Es un vale. signo que te da. Ujú, ¿Ah? Cualquier cosa, supone, tú te comportas de una manera con tu novia, y al ujú, momento tu novia dice, yo voy a abandonarte. ujú, Ok, tú te sorprende porque tú te has habituado a actuar de esta manera, ¿sí? ujú, Y lo que ella te dice es un admonicio, es un signo ujú, que hay un problema con tu ujú, actuación, pero tú no pensabas que hay un problema. ujú, ¿Sí? Entonces, es un tipo de verdad que al momento este admonicio te da a ver la verdad de tu actuación. ujú. ¿Entiendes? Sí, ¿Te va bien o todavía hay un problema? todavía hay un problema. Ok, dime. Esto que me has explicado no es hacer la verdad o sí es hacer la verdad. Sí, porque este signo de tu novia, por ejemplo, va a obligarte a hacer la verdad. Ahora, tú no hay Vale, obligación. Tú puedes decir, sí, sí, no, sí. yo mantengo la misma cosa. Ok, hay Ujú, una libertad fundamental del ser humano. Pero ujú. este signo, si le escucha, te obliga, te crea una obligación de verdad. Vale, ¿Te va bien? sí. Pero no hay, es una obligación, después tú eliges. ¿Bien? Ok. Ujú, sí. ¿Otra pregunta a alguien? Brenda. Bueno, Brenda. sí. Entonces, lo que estoy entendiendo, este concepto de verdad tiene que ver más con el plano ético, entonces nos mete más a, digamos, a la posibilidad de ser honestos, ser sinceros. Em, lo que mencionabas ahorita de que si somos confiables, en tanto que se puede tener fe en nosotros mismos, por ejemplo, porque por esa honestidad, esa sinceridad, es que, o sea, actuamos de un modo que los demás puedan confiar en nosotros. O sea, que esto de que, esta idea de verdad como un fides, como una posibilidad de ser fiable. Ok. Brenda, tú me metes muchas cosas, soy un poco perdido. Tú Ajá, sabes que me gustan mucho preguntas simples, ¿no? sí. ¿Sí? Bueno, Dame un sí, regalo, hazme una pregunta simple. tiene que ver con la acción de ser honesto, sincero,
Ok, honesto y sincero son dos cosas diferentes primero, porque en sinceridad hay un sentimiento que no hay en honestidad. So, ¿qué quieres? ¿Honestidad o sentimiento? Porque son diferentes. Honestidad. Ok, porque es importante porque de hecho no es un problema sentimental. La gente puede ser muy sincero y decir cosas bastante malas, pero son sinceros porque es un sentimiento, ¿sí? Ok. Honestidad, sí, pero el problema sería una característica particular. Ser honesto es la capacidad de ver y decir las cosas como son, ¿sí? Pero, por ejemplo, podrías tener la Mercedes le courage, La valentía. la valentía, ¿sí? Tú Ujú. puedes ser honesto y peureux, Miedoso. y miedoso, pero si funciona por miedo, tú no actúas la verdad, ¿sí? Tú actúas por un sentimiento, sería una pasión triste, sería Spinoza, ¿sí? So, no puedes decir, soy honesto, soy consciente de ser peureux, he olvidado, Mercedes. Miedoso. Ser miedoso, no, porque no actúas de manera verdadera si eres miedoso. So, es más que la honestidad, es un compromiso existencial total. Es muy radical, es muy fuerte, ¿sí? ¿Entiendes? Ujú. Honesto es como conciencia y discurso. Eso es más, hay una idea de compromiso en actuar la verdad. Es el ser auténtico entonces. Sí, el más próximo, como lo veo, como concepto moderno, sería autenticidad, ¿sí? Porque si una persona es miedosa, no es auténtica, porque Ujú. actúa por una pasión triste, por una debilidad. En la autenticidad, eres quien eres. ¿Va bien? ¿Sí? Tu autenticidad sí es el más cerca, sí. So, no es puramente moral, no es puramente ético, es existencial. Ok. Compromiso existencial. ¿Te va bien? Sí. ¿Otra persona? José Luis. Sí. Sí, una aclaración sobre la propia palabra de verdad. Este concepto que estamos utilizando no es una especie de, no es una idea un poco petulante el hecho de que esa idea de verdad sea la correcta y no la de la otra persona. El problema que ahora tú hablas de manera relativista, que no es prohibido, pero si quieres entrar en el pensamiento agustino, no debes pensar a verdad de manera relativa. No es solamente relativismo, pero de pensar de manera relativa. No es la verdad para alguien, es la verdad en sí mismo. Ahora, si tú eres postmodernismo, te vas a decirme que eso no tiene sentido. Ok, bien, pero cuando quieres pensar a un autor, debe pensarlo de adentro de su visión, ¿sí? Y para él, la perspectiva divina es la perspectiva objetiva de las cosas. Ok. So, no es verdad en relación a, es verdad en sí mismo. Ahora, no sé si es posible que para ti verdad en sí mismo tiene ningún sentido. No sé, pero para Agostino sí tiene sentido. ¿Te va Vale, bien? comprendo la idea. Vale. ¿Es extraño para ti, José Luis, la idea de verdad en sí mismo? Sí. Sí, ok. Bienvenido al agostinismo. ¿Sí? Ahora también, precisamente, puedes engañarte con otra persona la idea de verdad relativa, pero para él precisamente hay una inquietud
que no es que tú jamás vas a llegar al absoluto. Entonces, aquí está el absoluto, pero es una tensión permanente del absoluto sobre ti. No es que va a llegar y decir, aquí estoy, soy la verdad. En absoluto es imposible, solo Cristo puede decir, soy la verdad. Tú no puedes. Es lo que llama ideal regulador. Si tú quieres llegar, tú vas en esa dirección, pero es una imposibilidad porque somos pecadores, somos limitados. ¿Sí? Nadie puede decirte, aquí estoy, yo soy. ¿Bien? Ok. ¿Otra persona? Paulina de la Cueva. Hola, no sé si me perdí un poco, o sea, si no tenemos estos signos, ¿también podemos hacer esta verdad o necesitamos forzosamente los signos? Mercedes, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle dit? Si no están las admonitio, si aún así hacemos la verdad. Mira, la idea que si le metemos en idea de manera menos teológica, de manera más moderna o ateísta, no sé cómo decirlo, sería más un principio de realidad. Por ejemplo, si yo quiero volar del 20 piso, mira, el mundo va a darme una admonición a través de gravitación que me dice, Oscar, si quieres puedes volar, pero no va a volar mucho tiempo, la Tierra va a chocarte, ¿sí? Debes ver un poco que tiene una relación permanente al mundo. El mundo te habla, el mundo no es mudo, la realidad no es muda. Dios no es mudo, Dios no es silencioso por Agustino. Dios habla, ¿sí? La realidad habla. Entonces, todo lo que haces, como en el principio físico, que toda acción, ¿tú conoces la idea que toda acción tiene una reacción inverso y proporcional? Es un poco eso, ¿sí? Igual, hablas a gente, tienes reacción. Actúas en el mundo, tienes reacción. La admonición no es que Dios se levanta, yo voy a enviar admonición a Paulina. No, es que hay un principio casi automático que si tú haces cosas, hay reacción. Es imposible, al menos en el tiempo, que actúas de una manera que no recibes admonición. El mundo es una admonición permanente, si quieres. ¿Te va bien? Sí, perfecto, gracias. Ok, la admonición no es milagrosa. La admonición es natural, es normal, no es un acto particular, especial. Okay. Y está presente todo el tiempo. Sí, cada día tienes muchas admoniciones. Después, ¿quieres verlo? ¿No quieres verlo? ¿Puedes verlo? ¿No puedes verlo? Es un problema. Y hay momentos donde es más visible que otros, pero sí, tu mundo es lleno de admonición. ¿Está bien? Y la crisis para el coronavirus, Claro. y hay algunos que dicen que sí, que hay este virus porque hicimos cosas malas con la naturaleza o experimentos biológicos o no sé qué. Hay diferentes personas que tratan de decirle. Y después hay consecuencia. Por ejemplo, te quedas en tu casa, te peleas con tu marido, también partes. Hay diferentes niveles de admonición. Por ejemplo, en Francia, no sé si en España, pero bastante gente que fueron en los campos durante la crisis y la cuarentena decidieron de quedarse en los campos. Es un poco mi caso, debo decir, estoy en los campos ahora de un mes y media
Y yo pienso que yo voy a continuar mi cuarentena por algo tiempo porque me gusta bastante la tranquilidad de los campos. ¿Sí? Sí. ¿Bien? Ok, Ok. muchas gracias. ¿Otra cosa? Es como el karma. Ahora, el problema, ¿quién habla? Silvia. Silvia, ok. Silvia, para decirte eso, debes describir en una frase qué es el karma. Pues ya, todo lo que te hagas tiene consecuencias. Ok, entonces, si es eso, podría llamarse que es similar al karma, sí. Sí. Pero no debe ser ver con, porque a veces como castigo. Ahora, tú puedes verlo como un castigo, ese puede ser un castigo, pero la idea es más cognitivo. Agustino es filósofo, no, tiene también es cristiano, pero él lo que le interesa, él pensaba que si no hay Dios, Platón debe ser el Dios. O le interesa que la gente piensa. Más que el problema del castigo, es la idea de signo y de descifrar el signo. Y no solo. Su consecuencia debe tenerse de manera un poco objetiva y neutral y no de manera necesariamente como un castigo. ¿Sí? Te puede ser un signo positivo. Tú has trabajado bien, tienes buenos resultados, bien, es también admonición. Aunque en general la admonición tiene más connotación un poco negativa, pero sí. ¿Va bien, Silvia? Va bien. Ok. ¿Otra cosa, alguien? Juan José Grande. Sí, ¿cómo están? Yo quería preguntar si es claro el límite entre hacer la verdad y hacer la vanidad, o si ¿Hacer qué? si es claro el límite entre hacer la verdad y hacer la vanidad. Si es claro, ¿para quién? ¿Para Dios o para tú? Para las personas, para mí. Sí, pero para ti. Eso es un poco la dificultad. Claro que hay mucha ilusión, hay mucha, ¿cómo se dice, Mercedes? Se tromper soi-même, Engañarse a sí mismo. engañarse a sí mismo. Y no olvida que Agustino es un filósofo, él quiere mucho utilizar la racionalidad. Precisamente, tiene un poco la idea de Sócrates que si hay error es por ignorancia, aunque también como en el cristianismo, no solamente ignorancia, pero puede ser también un deseo de no saber, lo que él llama involuntas. Hay voluntas, la voluntad de hacer las cosas, y involuntas, que es una voluntad del malo, digamos, ¿sí? Entonces, hay dos problemas, la capacidad cognitiva de distinguir y también la capacidad, digamos, moral de distinguirlos. Por estas dos razones, es posible que te engañas. Muy bien, gracias. ¿Va bien? Ok. ¿Otra cosa, alguien? Stan. ¿Había levantado la mano? Sí, yo tengo esa duda, entender un poco más cómo se contrapone la vanidad a la verdad, según Agustín. Sí. La vanidad es relación a cosas que son efímeras, que son superficiales, que un poco como en la idea de Spinoza, donde tú te attaches, Mercedes, tú te attaches. Te apegas. Te apegas a cosas que que tienen poco substancia. Ahora, si te apega a ganar dinero, bien, ok, tienes un poco de placer, pero puedes perder este dinero, eres inquieto, jamás tienes bastante, igual con el poder, igual con la reputación, son cosas que no pueden, porque un poco la idea de Agustín
es que tú podrías llegar a un lugar donde tú no necesitas más. Tú estás bien. ¿Sí? No eres inquieto nomás, aunque es muy difícil, pero es la perspectiva. Pero para llegar a este punto debes buscar tener deseos que corresponden a cosas que pueden satisfacer. Pero en general, vanidades son pegarse a cosas que no pueden satisfacerte por razones diferentes, primero de finitud o de limitación. ¿Responde a tu pregunta? Sí, sí, sí. Tú sí es un poco extraño. Veo que hay todavía un problema. No, no hay problema. Es solo que por la estructura que tengo, veo la verdad con V mayúscula y lo diametralmente opuesto, 180 grados, sería la falsedad. Sin embargo, aquí es la verdad como una realización, como una autenticidad, y lo contrapuesto es la vanidad, lo somero, lo poco profundo, lo superfluo, y me es interesante analizarlo un poco más. Por esto, Pero ¿cuál es tu problema? No lo entiendo. No hay problema. No, ok. ¿Te va bien? Conceptualización, me va bien. ¿Pero tú tienes un problema para conceptualizarlo o te va bien? No, me va bien, nada más es como procesarlo. Sí. Mira, la idea del plural o del singular no lo preocupa eso a Agustín, ¿eh? Pero en general, vanidad es más plural porque hay muchas formas diferentes, pero la verdad para él, como él es cristiano, hay un absoluto, la idea que la perspectiva divina es este absoluto, no hay plural. Por esta razón epistemológica o ontológica, la verdad es singular y la vanidad es más plural, porque es polimorfa, ¿sí? ¿Te va bien? ¿Sí? Ahora, como he dicho, si no puedes aplicar un sistema postmodernista a eso porque, ok, es otro paradigma. ¿Bien? Ok. Ok, ¿otra cosa alguien? Yo no he visto a nadie más, pero si alguien... Sí, veo María José. Bueno, buenas tardes, gracias. Yo creo que me he movido normalmente, y la mayoría de la gente que no tenemos una formación filosófica o más intelectual, nos movemos mucho con la admonición. De hecho, cada vez que tenemos una crisis, enfermedades familiares, etcétera, intentamos buscar soluciones en mar, cielo y tierra. O sea, miramos a médicos, pero también miramos al cielo, y ahí están esas admoniciones. Yo, por ejemplo, he tenido admoniciones durante esta pandemia. He tenido dos. Una es, se me partió un diente, me caí, no sé cómo, mágicamente, un golpe brutal, me partí un diente por la mitad, y otra fue unas gafas, se me partieron por la mitad también. O sea, boca y vista. Yo sé que ahí hay algo, y mi problema es, ¿qué es? Es algo relacionado con lo que veo y con lo que expreso. Es un poco el problema cuando invito a las personas a pensar el buen uso de la crisis del coronavirus, ¿sí? Claro que no quiero olvidar que para algunos es un problema económico, es un problema de malestar, porque ¿dónde vives tú, María José? Vivimos en Benalmádena. En mi hijo. Vivimos en Benalmádena, en Málaga, en el sur de España. Okay. En España también tiene la cuarentena donde debías quedarte en tu casa. ¿Eh? Okay. Sí, casi 2 meses ya. Okay. Eso crea problema práctico por los niños, por la familia, por no sé qué. Okay. Y entonces hay un aspecto donde uno no le gusta,
Yo también, como soy en los campos, yo puedo escapar a la policía y ir en los bosques porque no me ven, pero si estoy en la ciudad, no puedo hacer eso, es porque estoy en los campos, ¿sí? Hay problema práctico y trato de ver cómo yo puedo ir en los bosques sin que me ven. Pero la idea que te dice que hay una dimensión práctica que es normal, tratas de sobrevivir, pero la idea filosófica o la idea de Agustín es de ver también cómo puedes aprovechar esta situación para repensar tu existencia, ¿sí? Hay dimensión práctica que podemos llamar de sobrevivir. El problema es que si sobrevives, todo tu tiempo de tu vida va a ser acto de sobrevivir, de adaptar a las circunstancias y entonces de sufrir, de siempre estar inquieta de qué nuevo problema va a llegar y cómo vas a sobrevivir y todo eso. Y eso no te da paz de la mente, ¿no? La idea es de aprovechar, no prohíbe que te ocupas de resolver la dimensión práctica de los problemas, pero de aprovechar eso para repensar las cosas más fundamentales sobre tu existencia, el sentido de tu existencia, los paradigmas. No se excluyen los dos, ¿sí? Pero el que va a criticar la obsesión con solamente sobrevivir, ¿sí? ¿Entiendes? No te oigo, debes abrir el micrófono. Sí, comprendo. ¿Te va bien o tienes otra pregunta o va bien? Va bien, va bien. Okay. He aclarado mucho. Ok, pero la idea no es de negar que hay un problema práctico, y no, pero de no solamente ser prisionero de la dimensión práctica. Gracias. Es muy importante en la filosofía existencial que es la oposición de existir y sobrevivir. Sí. Sí, ok. Existir implica dar un sentido, hacer un acto mental para dar sentido a esta vida y como es donde está tu libertad. Sí. Gracias. ¿Otra cosa alguien? ¿No? Ok. Si no hay otra cosa, voy a pasar el segundo filósofo de quien quería hablar, que es época totalmente diferente. Levanta la mano, igual. Soy Mohanad. ¿Quién habla? Soy yo, Mohanad. Mohanad, ¿sí? ¿Tú quieres decir algo? Sí, es una pregunta de si la crisis puede ser autoinducida, que si nosotros podemos generar nuestras propias crisis sin que haya alguna advertencia, en el sentido que entendí que hay advertencias implícitas y hay explícitas. Si podemos hacerlo implícito, algo más explícito. Ok, veo dos aspectos en tu pregunta. Voy a responder a la primera, que es una crisis puede venir del interno. Por ejemplo, si hablamos de la crisis, ¿cómo se dice? La crisis de l'âge moyen, Mercedes en español. La crisis de los 40, pues, se suele decir. La crisis de los 40. Tú llegas a 40 años y hay crisis interna. O la adolescencia. Ahora se puede decir que es crisis interna porque viene de crecer de edad, pero también se puede llamar de afuera porque no depende de ti, depende de un fenómeno dentro de tu cuerpo, dentro de tu ser, que no depende de ti mismo, pero no viene de afuera de tu ser en absoluto porque es interno, ¿sí? Una crisis puede ser también una crisis interna y por el adolescente es importante esta crisis porque le invita
a decir que ahora creces, no eres un niño nomás, cuál es tu identidad, cuál es tu relación a los otros, ¿sí? So, puede ser una crisis interna en este sentido, aunque como no la controlas, se puede llamar externa también. ¿Eso es tu pregunta, Mohamed, o es otra cosa? Sí, esta pregunta. Ahora la respuesta, Oscar, gracias, me genera un comentario, si me lo permite agregar. Sí, sí. Si cualquier cosa que sucede, sea una advertencia o no, nosotros la podemos hacer como una advertencia al ponerla entre dos signos de interrogación y preguntar cuál es la relación de esto conmigo. Entonces, por ahí como que entiendo que lo que decía autoinducida, esa capacidad de poner los eventos, acontecimientos entre dos signos de interrogación y relacionarlo con mi propia, conmigo mismo, vaya. Sí, eso voy a hablar un poco con Sartre, porque Sartre un poco en la que va más con la filosofía existencial, así lo determina, porque él distingue precisamente el fenómeno externo y cómo te relacionas al fenómeno externo. Y para él, y voy a explicar eso un poco después, el aspecto determinante es como es donde está tu libertad, es como tú te relacionas a eso. Y la dimensión crítica de las crisis es donde está tu libertad, es precisamente en esta determinación. ¿Sí? Entonces hay más que en Agustín, hay una idea de determinación interna de la crisis. ¿Sí? Pero es una lectura un poco diferente. ¿Sí? ¿Va bien? Sí, gracias. Ok. Y eso me da, vamos a adelantar un poco. Voy a pasar un poco a la lectura de Chuang-Tzu y después de Sartre. Sí. Okay. Pero primero, como para Agustino, para que entiendan cómo ve el problema Chuang-Tzu, debo darle un poco la visión, la ontología y la antropología de Chuang-Tzu. Debes saber primero que Chuang-Tzu es un filósofo taoísta. Voy a darle elementos muy rápidos de la filosofía china, que es necesario. En la filosofía china hay fundamentalmente dos escuelas de pensamiento. Dos escuelas. La escuela mayoritaria o hegemónica, que es el confucianismo, que de miles de años es la manera de pensar más determinante. Hay mucho menos pluralismo en la filosofía china que en el occidente. El confucianismo es aunque hay formas más modernas, pero es la filosofía más frecuente, es casi consubstancial al pensamiento chino. ¿Sí? Y el confucianismo es una filosofía más, llamamos humanista. ¿Por qué humanista? Porque le preocupa más que todo el ser humano, pero un ser humano como un ser social. Entonces, el confucianismo más que todo es una ética con consecuencias políticas, ¿sí? No le preocupa mucho la metafísica, por ejemplo, o la epistemología. Más que todo es una ética. Es porque hay muchas reglas, cómo comportarse, rituales y todo, ¿sí? Ahora hay una filosofía más minoritaria en la historia de la China. Hay otras, pero no duraron mucho tiempo. La sola que y no hablo de filosofía que vienen de afuera, como el budismo, el Chan, que es el budismo chino, pero porque viene de India. Sí, pero la otra escuela, tradición filosófica, es el taoísmo. Ahora, ¿cuál es la diferencia principal? Que el taoísmo tiene una visión más metafísica y ontológica.
le preocupa la origen de las cosas, no solo el ser humano. Y el concepto fundamental del daoísmo, como la palabra lo indica, es el Dao. Ahora, ¿qué es el Dao? El Dao literalmente significa el camino. Ahora, también confucianistas utilizan el concepto de Dao, pero para ellos el Dao es el camino para los seres humanos, como una ética, el concepto de ética. Pero no es tan importante. Pero por la daoísta, el Dao, primero que todo, es un principio fundamental. Igual que en la filosofía occidental, hay conceptos fundamentales. No hay muchos. ¿Qué son? En el occidente es Dios, es el ser, es la naturaleza, es la unidad. Conceptos trascendentales no hay muchos que son conceptos fundamentales. Sí, fundador, ¿sí? Pero el Dao, que el principio de los principios, cómo se articula este camino, se articula como el principio de los principios. Un poco como lo que Einstein buscaba, el principio de todos los principios. Implica que el Dao es como las cosas funcionan, como una ley física del universo. Como un poco como por los filósofos aquí, un poco como Spinoza, como el Dios spinoziano, que es la naturaleza. Es cómo funcionan las cosas. Y todo funciona según el Dao, aparte de un solo ser que escapa al Dao, que es el ser humano. En este sentido es igual que el cristianismo, donde todo sigue la ley divina, aparte del ser humano, porque tiene libertad. Es un poco igual con el Dao. Y aparte el problema del Dao, ¿por qué el ser humano no sigue el Dao? Porque tiene intenciones. Ahora, intenciones, la palabra de Chuang Tzu, que hoy podrías decirse subjetividad o deseo, si eres freudiano, ¿sí? La libido, ¿sí? Y este libido, este deseo, esta intención, nos hace olvidar la realidad objetiva de las cosas. También nuestra realidad propia, porque hay el Dao interno. Y entonces buscamos cosas, siempre buscamos, queremos. Hay una avidez en el ser humano que le prohíbe estar en el Dao, ¿sí? Ok. Ahora hay una imagen muy popular. Chuang Tzu es bastante difícil a leer, porque son pequeñas cosas cortas, un poco como se encuentra en el Zen, que tiene su inspiración en Chuang Tzu, y uno debe capturar. Voy a darle una metáfora muy popular en China, todavía hoy, porque Chuang Tzu no es muy conocido. Es conocido de nombre, pero no por su filosofía. Pero hay restos que se encuentran, y uno que es muy conocido se llama el principio de la Mercedes, la menthe religieuse. De la mantis religiosa. De la mantis, este insecto, que es conocido porque, más que todo, porque la femenina come a su marido. Sí. Pero hay una historia de Chuang Tzu, donde la mantis religiosa, con indignación, agite les bras. ¿Cómo se dice, Mercedes? Agita los brazos. ¿Cómo se dice? Agita los brazos. Agita los brazos para parar la roue du chariot. Para parar la rueda del carro. Sí, que es enorme comparado a ella, pero no puede ganar esta batalla porque el carro no la ve por nada, ¿sí? Pero este manta que afirma en este momento
el poder, su propio poder, pero su propio poder es ridículo. Es la idea que hay una visión trágica del poder impotente de la manta, ¿sí? Esta imagen es muy importante porque la manta que confía en su poder ignora la realidad de las cosas, ignora el Dao, ¿sí? Y así hacemos nosotros. Y una razón por la cual utiliza eso Chuang-Tzu, porque él critica mucho su pelea con los confucianistas, y los confucianistas, como son muy eticistas, moralistas, por Confucius fue a diferentes reyes tratando que sean más moral, pero jamás ha funcionado. Cada vez debía parar, ¿sí? So, diga que es una ilusión que tú vas a fabricar leyes morales y obligar los seres humanos a actuar según estas leyes morales. Para Chuang-Tzu es una ilusión y tiene mucho que ver con la desilusión del ser humano, porque queremos cosas de los otros, de los seres humanos, de la sociedad, pero es ilusorio, como esta manta religiosa que quiere parar la roya del carro, ¿sí? Sí. Entonces, lo que critica Chuang-Tzu con esta idea es la ilusión del trágico. Es un filósofo antitrágico, ¿sí? En este concepto del héroe trágico, para él son estúpidos, son cómicos, él se ríe mucho, él es muy chistoso, son cómicos y todo eso, ¿sí? Para él, si una crisis es una crisis, de manera necesaria es porque esperamos algo. Esperamos algo y por eso, porque hay esperanza, estamos en la desesperanza. ¿Sabes comprender, Mercedes? Sí. Sí. La causa de la desesperanza es la esperanza. Si no esperas nada, no tienes desesperanza. Si hay crisis, es porque tú estás en el trágico y esperas algo. Y hay otro ejemplo muy conocido de Chuang-Tzu, donde su esposa se murió y el vecino viene a la casa de Chuang-Tzu. ¿Y qué hace Chuang-Tzu? Toca música feliz. Y el vecino no entiende, dice, ¿cómo? Piensa que es muy inmoral. Dice, Chuang-Tzu, ¿cómo puedes hacer eso? Tu esposa se murió y tú estás aquí tocando música, cantando. ¿Sí? Y Chuang-Tzu responde, mira, antes de venir a la vida, mi esposa no tenía forma, no tenía espíritu, no tenía vida. Ahora, después tenía forma, tenía espíritu, tenía vida. Ahora se murió, no tiene espíritu, no tiene forma, no tiene vida. Y él dice, eso es como les saisons, les saisons, été, automne. Las estaciones. Es como las estaciones. Uno, es posible que te gusta más el verano, pero es normal, así son las cosas. Es un proceso donde hay estaciones y tú pasas de una estación a la otra, ¿sí? Es una visión totalmente no trágica o antitrágica. La idea que para él, si hay una crisis, debe darte a repensar que tienes deseos, que tienes esperanzas. Y la causa de la crisis no es en la crisis mismo, pero es en tu esperanza que quieres algo demasiado. Si no eres capaz de aceptar el orden de las cosas, es porque esperas demasiado. Ahora, no significa un tipo de pasividad, que es otra cosa. Al contrario,
este sentimiento trágico, como la manta religiosa, te prohíbe actuar de manera adecuada. Pero actuar de manera adecuada, lo que llama el Wu Wei, es la capacidad de actuar dentro del proceso del mundo. Y no al contrario, si no estás en una posición trágica. Primero, la crisis se crea por tu esperanza. Y segundo, la crisis te rende impotente precisamente porque esperabas demasiado o esperabas algo que no debía esperar. Un poco como dicen los estoicos, ¿no? Pueden esperar algo que está dentro de tu poder, pero no algo que no está dentro de tu poder. La muerte es un buen ejemplo. ¿Sí? Si te molesta la muerte, implica que quieres algo que no tiene sentido, que es de ser inmortal. Ok. Eso es la visión de la crisis de Chuang-Tzu. Antes de terminar con Sartre, ¿alguien tiene un comentario, una pregunta sobre Chuang-Tzu? Levanta la mano. José Luis. Sí, quiero una aclaración, por favor. La idea de este hombre era que el problema no es el problema en sí, sino la actitud ante dicho problema. Pero eso es porque él realmente buscaba una especie de catarsis para su propia persona. Sí, el primer capítulo de lo que se llama el Chuang-Tzu, que es también el nombre de su obra, lo llama se promener tranquillement, Mercedes. Pasearse tranquilamente. Pasearse tranquilamente. Ahora, para él, pasearse tranquilamente no es solamente cuando tú vas en los bosques o cuando tú haces tu meditación en tu cuarto. Es una manera de vivir que tú puedes estar en tu ciudad donde todo el ruido y toda la agitación y todavía puedes pasear tranquilamente, ¿sí? ¿Entiendes, José Luis? Sí. ¿Va bien? Sí. Ok. ¿Otra cosa? ¿Hay alguien que sí? ¿Yo? ¿Stan? Pero la esperanza no es un estado de ánimo. Tú me preguntas si es un estado de ánimo. Sí, claro, es un estado de ánimo, sí. Y entonces, él basaba su relación o interpretación hacia el mundo y la vida basado en un estado de ánimo. no, repite tu pregunta. Bueno, es que no la formulé como pregunta. Mira. Si la esperanza es un estado de ánimo, sí, y Chuang-Tzu decía que pues, la esperanza es lo que, entiendo, nos hace mover o vivir. No, pero para él eso es un problema. El hecho que tienes intención. Ahora, ¿sabe? En el budismo hay una distinción interesante que distinguen el deseo y la sed. El deseo es normal, digamos, porque somos animales, necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos protegernos. Bien, ok. El problema es que cuando este deseo es tan fuerte que parece una necesidad y es un sed, ¿sí? Entonces, al momento de este avidez es un problema, ¿sí? Que esperas tener dinero bien, pero si eres obsesionado con tener dinero, entonces te prohíbe esta tranquilidad. Y para él, esta tranquilidad interna es una estabilidad, lo que se dice en español ecuanimidad. Sí. ¿Sí?
Ecuanimidad mantener un nivel igual de emocional, ¿sí? Como una tranquilidad, ¿sí? Todo lo que disturbe esta tranquilidad es un problema. Debes mirar. Mira, ¿tú has hecho arte marcial, Stan, o no? No. Porque en un arte marcial te lo enseñan, pero si tú haces karate, te aprenden a pelear con alguien, en una pelea, pero internamente debes ser totalmente tranquilo, ¿sí? Eso parece un poco conflictual, porque si debes pelearte, nervosidad sería más normal, pero para él en el arte marcial debes aprender a pelearte con tranquilidad. ¿Entiendes la idea? Sí. ¿Parece extraño? No. Lo que veo es que justamente para llegar vamos, a pelear o a tener una cinta Dan o cinta negra, para llegar a esta plenitud, no hay otra manera más que pasar por este proceso. O sea, esto de la esperanza y la desesperanza es inevitable. Ok, si tú me dices que se aprende eso, que no es natural, claro. Se vive, sí, ajá, se vive, se aprende, no sé cómo decirlo, pero es un No, proceso de sí, un origen a de un alcance. se aprende. Para él, sí, él tiene diferentes ejemplos donde el inicio, un trabajo para un carnicero que debe cortar la carne, y al inicio lo corta de manera muy mala, y su cuchillo, él dice que le couteau s'émousse, Mercedes. Se quita el filo, se desafila. Se desafila porque la persona lo hace mal, no está en la naturaleza del animal, pero cuando aprende, poco a poco, el carnicero aprende a cortar la carne según las articulaciones naturales del animal, y entonces no se desafila nomás el cuchillo. Claro que es un aprendizaje, es un aprendizaje. Se podría llamar eso un crecimiento emocional, como un niño al inicio quiere todo y ahora, pero cuando crece, aprende a sublimar sus deseos. ¿Entiendes? ¿Responde a tu pregunta o no? Sí, gracias. ¿Otra cosa? ¿Puedo preguntar algo yo? ¿Quién es algo yo? Silvia. Silvia, te escuchamos. Actualmente, digamos, en China, ¿cómo es visto el filósofo que nos acabas de comentar? Es como, es decir, ¿cómo lo toman en cuenta en la política o no lo toman en cuenta? ¿O cómo es visto entre los chinos? Ok, yo no voy a entrar en la situación actual de la China, pero la sola que puedo decirte es un pequeño chistoso, pero dicen que durante la vida eres confucianista y poco antes de morir te vuelve daoísta, porque eso significa que durante la vida es difícil de ser daoísta, solamente la persona jubilada que no se preocupa mucho de nada puede ser daoísta. Pero de siempre, en general, el daoísmo fue una filosofía minoritaria porque precisamente es difícil, es exigente y es contrario a la tendencia natural del ser humano. ¿Sí? Sí. Pero cuando yo trabajo en China, trato de reconciliar la gente con Chuang-Tzu, porque he escrito un libro. La gente que habla en inglés o francés, en mi sitio hay un libro que he escrito. Ahora Mercedes lo traduce en español, ¿sí? ¿Cuándo va a ser terminado, Mercedes? No lo sé. No lo sé. Ok, bien, es mala noticia, no lo sabe.
Pero sí, pero he escrito un libro sobre eso, tratamos de traducir. Pero sí, cuando voy allá, la gente son muy... En China me dice, tenemos vergüenza porque necesitamos un extranjero para explicarnos el filósofo chino. So, no es pero también es un poco difícil a leer. Si lo lees un libro así, es un poco difícil. ¿Sí? Es difícil conceptualmente, pero también existencialmente. ¿Sí? Pero no está prohibido, digamos, por la política. No está prohibido. No. Hay una visión occidental de la China a veces y encuentro un poco excesiva, digamos. No, yo enseño en China y la policía no ha venido para pararme. Sí. Okay, sí. Bien, ¿otra cosa alguien? ¿Alguien? No veo manos. Ok, bien. Sí, Marta. Hola, Oscar. Hola. Quería preguntar si se puede ver como paradoja el que el actuar según el proceso del Dao, el proceso del mundo, es ir no sé si decir en contra de los deseos instintivos o como ir apagando o no actuando según los deseos, si es paradójico. Ese ir en contra de los deseos. No. Ok. La idea que no es de negar deseos es un poco diferente del budismo, por ejemplo, en este sentido, o a veces también del cristianismo, un tipo de cristianismo donde una negación del deseo. No es que hay una negación del deseo, pero más de ver deseo con más tranquilidad, no darle un poder excesivo. Es más esta idea, pero más es de criticar la avidez como un deseo excesivo, precisamente. No es, otra vez, no es tanto el deseo en sí mismo, pero cómo te relacionas al deseo. ¿Entiendes? Sí, entonces no es una paradoja como actuar según el Dao, es actuar sin avidez. ¿Y los animales actuarían en contra del Dao o no? Voy a darte otro concepto que podría ayudar aquí, que se llama el Wu Wei. ¿Tú has oído del Wu Wei o no? Me hablaron, pero ahora no me acuerdo. No. Yo voy a escribirlo en el Google Doc para que si quieren mirar después. Wu Wei. ¿Ok? Ahora, Wu Wei es traducido a veces como non actuar. Mercedes, ¿cómo se dice en español? Non actuar. No acción. No acción. Pero no es decir, muchas veces la gente piensa, es no hacer nada y mirar a la luna anoche o no sé qué. No. El non actuar implica actuar sin intención. Sin intención, ¿sí? Tú actúas no por una finalidad, pero tú actúas por el acto sí mismo. Por ejemplo, si paseas en los bosques, ahora tú puedes hacerlo para tener buena salud, pero muchas veces lo haces solamente porque es un placer. O si tocas la música, ok, puedes tocar música para tener éxito y vender discos, pero hablo de tocar la música por el placer de tocar música o filosofar por filosofar. Él invita a este Wu Wei que implica tú actúas con algo que es natural, donde entonces, porque es natural, tú lo disfrutas en sí mismo. Pero al momento que lo haces para algo más, para tener dinero, para tener éxito, para ser el mejor, quién sabe, en este momento hay una corrupción del ser y tú te creas
ansiedad, tú te creas disatisfacción porque jamás obtienes lo que quieres, ¿sí? ¿Entiendes? Sí. Vale, entonces entiendo que el actuar del niño todavía no está corrupto con esta intencionalidad, ¿no? No, tú tienes una visión romántica del niño, Marta, ¿sabes eso? ¿Tú tienes hijos o no? No, no. Es posible, porque si tienes hijos vas a ver que, por ejemplo, hacen muchas cosas para buscar atención de la mamá, por ejemplo. Ellos buscan lo que le gusta a la mamá por hacer lo que le gusta a la mamá, ¿ok? O hacer, o competir con los amigos a la escuela, deben tener eso. No, eso, el niño es, perdón por los románticos aquí, pero el niño es bastante corrupto, muy rápidamente, como lo veo, que es normal porque debe sobrevivir en la familia, y debe manipular mamá o papá para obtener lo que él quiere. So, no, dejo que. Pero entonces sí, la idea precisamente es de desaprender a liberarse de estas cosas. Ahora, claro que hay una dimensión algo libre, sí, no digo que es totalmente corrupto, pero no, sí, en el niño también hay una dimensión corrupta donde hace cosas para también obtener algo, ¿sí? No solo hay cosas que hacen por el placer, pero hay también otra dimensión. Espero que no destruya tu visión romántica del niño, ¿no? No, entonces entiendo que el Dao estaría por encima de lo instintivo natural o esa idea de naturaleza que quizá tenemos en Occidente. El Dao no es la naturaleza instintiva, es algo... No, pero al mismo tiempo hay una dimensión, es poco como de la verdad y la vanidad agustiniana. Hay los dos instintos en el ser humano. Hay un deseo de verdad en el ser humano, pero también hay un deseo de vanidad. Es igual para Chuang-Tzu. El Dao constituye por partes, hay una dimensión de atracción al Dao en el ser humano, pero hay otras. Hay una tensión interna de la paz, en general, le gusta la paz, la tranquilidad, pero al mismo tiempo hay un deseo de cosas. Él tiene esta expresión, él dice, no debe ser una cosa para las cosas, debes regresar al inicio de las cosas. Él tiene un verbo que en español se podría ser cosado, devenir una cosa. Cosificado. Cosificar. ¿Se dice en español cosificar? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Si tú eres prisionero de las cosas, tú te cosificas también. Él dice, debes regresar al inicio, al principio de las cosas. En este sentido, sin Dios es un poco similar al concepto agustiniano en este sentido. ¿Entiendes? Sí. Sí. Hay un doble instinto en el ser humano. El Dao, el instinto de las cosas, de la cosificación. ¿Sí? Gracias. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. ¿Otra cosa alguien? ¿No? Ok. Sí, Mohanad. Hablaste hace poco, Oscar, de la esperanza según el estoicismo y la diferencia entre ella y la esperanza según el taoísmo. Entonces quería nada más preguntar cuál es la diferencia de manera un poco más clara. Mira, en absoluto no hay tanto una diferencia, hay muchas más cosas similares, porque el estoicismo también te implica de entender la physis, los principios físicos, ¿sí? Y te invitan a distinguir
las cosas que puedes cambiar de las cosas que no puedes cambiar. Y las cosas que no puedes cambiar, debes aceptarla. Y las cosas que puedes cambiar, tú puedes tratar de cambiarla. En este sentido, hay algo muy similar, ¿sí? ¿No? Muy similar. La parte de la diferencia es más este tono no trágico que hay y muy divertido. Los estoicos no son muy divertidos, son gente muy serios. Chuang-Tzu hace muchos chistes. Voy a darte un ejemplo, uno poco. La manta religiosa es chistosa, no sé si piensas chistosa, pero te cuento otra historia, la encuentro muy chistosa. Es un guardiano de monos. Y un día el guardián de monos dice a los monos, mira monos, hay menos a comer, so ahora van a tener 3 nueces por la mañana y 4 por la tarde. Y los monos son muy enrabiados. So el día siguiente el guardián dice, mira, ok, bien, no son felices, voy a cambiar la situación, voy a tener 4 por la mañana y 3 por la tarde. Y los monos son muy felices. ¿Te parece divertido o no? Ok, no mucho. Ok, bien. Ok, es el humor de Chuang-Tzu, ¿sí? Muy chino. Normalmente es divertido, pero no lo es para todo el mundo, ¿sí? Porque él juega mucho con el absurdo del ser humano, ¿sí? Más es un tono, otro, y la importancia de la tranquilidad y de la distancia. Es un poco la diferencia, pero fundamentalmente pienso que es muy común. ¿Entiendes? Sí, me acuerdo de una frase de Francis Bacon, lo voy a decir en inglés, pero no sé cómo se traduce en español igual y que me ayuden. Nature to be commanded must be obeyed. Creo que la traducción podría ser como lo que manda la naturaleza debemos de obedecerlo. Sí. Y lo intentamos hacer, cambiar o intentar cambiar la naturaleza, caemos más en frustración y la esperanza se convierte de un estado de ánimo a una emoción que simplemente nos eleva al nivel que cuando se topa con la realidad nos caigamos desde más alto. Pero la idea sí, inicial, que has dicho, sí, sería, le gustaría a Chuang-Tzu, ¿sí? Que para hacer algo en el mundo debe ser capaz de obedecer, sí. Bien, ok. Él también tiene esta visión con la política, él muy crítico de la política precisamente por esta misma razón. Pero, ok, ¿otra cosa alguien? Ok, porque veo que el tiempo pasa, so voy a terminar la primera sesión de 2 horas, porque Mercedes, que es muy alemán, tiene una organización muy determinada. Normalmente tengo 15 minutos si me dejan, ¿sí? No, todavía te quedan 15 minutos. ¿Cómo? Todavía quedan 15 minutos para cumplir las... Sí. Pero debo vender Sartre ahora, en este 15 minutos. Voy a tratar de hacerlo, ¿sí? ¿No? Ok. Ahora, Sartre, más moderno, francés, un poco diferente. Ahora, la idea en este caso, porque hay muchas ideas, para Sartre es que hay una libertad fundamental, radical del ser humano, ¿sí? Pero nuestra libertad siempre aparece alienada. ¿Por qué? Porque nuestra libertad fundamental radical es siempre entremezclada con una realidad externa. Pero para Sartre, aunque es mezclada con la realidad externa, para él soy siempre responsable. Soy siempre responsable. Él tiene esta frase fuerte que dice,
el ser humano es condenado a ser libre. El libre, responsable, para él es vinculado, pero lógicamente también es vinculado. So, la idea que somos siempre responsables de todo lo que pasa. Ahora parece un poco extraño cómo puedo ser responsable de todo lo que pasa, porque para él el importante es cómo me relaciono a lo que pasa. Es un filósofo existencialista, no olvidan, que implica que el todo es una experiencia fenomenológica a través de mi ser. No es tanto un todo objetivo afuera de mi experiencia. So, todo es fenomenológico, es existencial y soy responsable por este todo. Porque lo que se pasa conmigo soy responsable, soy libre y responsable. Y, por ejemplo, él fue muy crítico, por ejemplo, del freudianismo, de la psicoanálisis, porque la psicoanálisis te habla de un subconsciente, de que está dentro pero afuera de ti, de cual eres traumatizado, eres víctima, y él critica eso porque eso impide, ¿se dice impide, Mercedes? Sí. Impide la libertad, la autonomía del sujeto. Y para él, el importante no es tu trauma o el evento de tu infancia, pero cómo lo rearticulas, cómo lo contas, cómo te relacionas a eso. Eso es el importante. El sí mismo es casi secundario. El importante es cómo te relacionas a eso, cómo decides de verlo. Entonces, la realidad de este evento de tu juventud es la visión que decides de mantener. Por ejemplo, tú puedes ver una cosa difícil en tu vida como algo donde eres víctima, o puedes verlo como una situación donde aprendiste algo, ¿sí? So, vemos aquí cómo el problema de la crisis es muy diferente de ver la crisis en sí mismo y cómo me relaciono a la crisis. Y en Sartre hay una ética del compromiso. Eres comprometido en este mundo y en esta compromisión que hay una idea de libertad. ¿Sí? Entonces, para él ser consciente es ser un autor. Eres autor de un evento a través de tu conciencia. ¿Sí? So, tu capacidad de asumir una situación, aunque la adversidad de esta situación fue muy dura, ¿sí? Ahora parece radical, pero él dice lo que me llega por mí, y no puedo ser afectado, ni resignar, ni revoltar. Todo lo que pasa es mío, ¿sí? Todo es mío, ¿sí? So, la idea es una postura existencial fenomenológica que hace. Entonces, una crisis es un momento donde tú vas a decidir cómo te relacionas al mundo, qué postura vas a tomar, ¿sí? Tú no puedes quejarte. Él critica en este sentido la mala fe de la posición de víctima, que es demasiado fácil. Soy víctima del mundo, soy víctima de los otros, ¿sí? De tomar responsabilidad total de lo que se pasa, porque lo que se pasa es la manera como tienes relación a los eventos. Es lo que quería decir sobre Sartre y crisis. ¿Alguien tiene algo a decir? Levanta la mano.
Yo. ¿Sí? Es una pregunta. Si esta, bueno, según Sartre, este interpretar lo que me ocurre no puede despegarme de la realidad, conducirme a un pensamiento mágico. Mágico implicaría que no hay razón, que no hay racionalidad. ¿Somos de acuerdo? Sí. Pero no, para él la racionalidad es fundamental. Tú no puedes inventar las cosas. Debe tener una dimensión de racionalidad. Es un francés, no es un latinoamericano. Entonces, la dictadura de la razón es bastante fuerte en nuestra cultura aquí. Sí, sí, la idea de racionalidad. Hay una obligación de racionalidad. Tú no puedes inventar y decir que la crisis del coronavirus es no sé qué, hay un Dios que no hace, no es. Implica también una dimensión de entendimiento racional del mundo, pero el problema es cómo te relacionas a eso. Y también puedes examinar la racionalidad de tu decisión, ¿sí? ¿Responde a tu pregunta o no? Sí, sí, lo estaba viendo desde mi paradigma cultural. Sí. Los franceses son un poco raros por una mexicana, ¿no? Sí, es que eso de interpretar lo que te ocurre, tú puedes ser como en este afán de ser positivo, de reconstruirte, como te puedes caer en inventar cosas despegadas, o sea, la realidad, así como, bueno, yo lo interpreto así y es mi manera de ver este hecho que me pasó. Pero entiendes la idea que sí, este proceso tiene obligación de racionalidad. ¿Va bien? Sí, gracias. Sí. ¿Otra cosa, alguien? Yo. ¿Sí? No entiendo exactamente cómo es su crítica al psicoanálisis, pero siempre me pregunto cuál es exactamente la diferencia, ¿no? Con su conciencia reflexiva o prerreflexiva, y si eso no es un equivalente al inconsciente, que entonces pienso que si no puede haber algo que no se vea efectivamente, que esté en una sombra, que me lleve a tener esta interpretación o esta actitud, donde ya no soy tan libre. ¿El qué diría? Ok, pero Gaby, me has dicho diferentes cosas. Primero voy a preguntarte. Sí. ¿Es una crítica que haces de Sartre o es más una pregunta? No, es más pregunta. Ok, trata de porque ahora... sí. Espera, tranquilamente. Estamos chuanciano y pasear tranquilamente. Aunque sé que es otra cultura, no son chinos ustedes, pero tranquilamente. ¿Puedes formular tu pregunta de manera concisa? ¿Cuál es la diferencia entre el inconsciente y la conciencia prerreflexiva? Esa es una. Sí, ahora, la conciencia prereflexiva implica que tú no has hecho tu trabajo. Si quieres ser racional, tú debes pasar a una conciencia reflexiva. Debes ser capaz de conceptualizarlo y de analizarlo. ¿Okay? Eso es tu trabajo como ser racional y autónomo. ¿Te va bien? Sí. Tú no puedes decir... Espera. Vamos. ¿Tienes prisa así siempre? A veces. Sí, a veces. Cuando me apasiono con el tema. Sí, ok. Pasión significa impaciencia, si entiendo bien el idioma. Sí, ok. Déjame terminar el proceso. Sí. Funciona, no va a ser largo, va a ser largo. Pero, la idea que si estás en una visión de prereflexiva, implica que no estás racional, ¿entiendes? Estás en un sistema de impresión, de emoción, de sentimientos, ¿sí? Entonces, no eres libre, no eres racional, no eres libre. ¿Te va bien? Tú no puedes decir,
hago eso porque soy en prereflexivo. Es como si de la ley, me imagino que en tu país también se dice que un ciudadano no puede pretender no conocer la ley. Por definición, todos conocen la ley y deben aplicarla. ¿Te va bien? Es igual. Entonces, si eres libre, si eres racional, eres en una conciencia reflexiva, conceptual y analítica. ¿Te va bien? Ok, sí. Entonces, la idea que hay un poder en ti que se llama el inconsciente, que te determina, no se puede utilizar como argumento. Implica que tú tienes un problema. Ahora que en el sistema freudiano, no, es normal. Tú no puedes luchar contra tu inconsciente. Tú puedes hacer algo, sublimar un poco, pero este poder jamás tú vas a vencerlo, si se podemos decir. Es porque los psicoanalistas, por ejemplo, tienen mucha sospecha contra la razón. Es una oposición cuando hablamos nosotros en la filosofía práctica con los psicoanalistas. Piensan que nosotros fabricamos con la razón construcciones artificiales que no son reales. Es porque si vas al psicoanalista, te invita a hablar de tus emociones, de tu infancia, ¿sí? De tu narración. ¿Sí? Es una diferencia paradigma fundamental, pero para la idea de hablar de un inconsciente poderoso para Sartre es mala fe. Es buscarte una excusa para ser víctima. ¿Entiendes? ¿Entiendes la crítica Sí, o no? sí. Ahora, no te digo que tiene razón Sartre, aunque personalmente, claro que prefiero Sartre, debe oírse, pero son dos perspectivas diferentes si eres capaz de autonomía o no. ¿Sí? Si tiene el poder de la razón o no. Eso es donde se encuentra la oposición de paradigmas. ¿Te va bien? Sí, o sea que la prerreflexiva es algo que sí puedo traer a la razón y reflexionarlo. Puedo reflexionar acerca de mis emociones, de sentimientos, y lo puedo traer, reflexionarlo y hacer algo con ello. Sí, tú puedes, pero si no lo has hecho, es porque tú abandonas tu propia responsabilidad. Eres criticable, ¿sí? Tú no puedes, al contrario del psicoanalista, para quien, sí, tu libido tiene su propio poder, ¿sí? Ajá, para el psicoanálisis no puedo traer eso. No puedes eso. Puedes sublimar un poco, ¿vale? Pero jamás vas llamamos vencer o sí. ¿Entiendes? El poder de la racionalidad en la psicoanálisis es mucho menos y también sospechoso. Cuando, como he dicho a Lluvia, para Sartre, no, es la razón fundamental, es el poder de autonomía del ser humano. Sí, ok. ¿Va bien? Sí, bien. Y entonces es porque la crisis, si hay crisis, es tu responsabilidad si hay crisis o no. Después, no es negar que hay problemas prácticas o algo, pero si hay crisis como así, es tu libertad si es crisis o no crisis. Okay. En este sentido, hay algo similar a Chuang-Tzu y Agostino, ¿sí? Si ves si hay crisis o no crisis, ¿sí? Su crisis es oportunidad. En los tres casos, lo que hay de común con los tres, Agostino, Chuang-Tzu y Sartre, es que la crisis puede ser una oportunidad y no una condenación. Y es porque llame esta presentación del buen uso de las crisis. Ok. ¿Va bien? Gracias, sí. Okay. ¿Otra cosa? ¿No? José Luis tiene la mano levantada. Sí. Una pregunta. ¿Esa irracionalidad se puede entender como caos en estado puro y la lógica o la razón quien controla o hace que podamos moldearnos a dicho caos?
¿Sabes? Y una cosa divertida en Zhuangzi es que en la visión... espera un momento. Es la admonición de mi reloj. Me dice que es tiempo. Una cosa divertida que el Dao, que es la armonía del mundo, la madre del Dao es el caos. Se llama Hundun en chino. El Hundun es la madre de todo. So, el caos es la madre de todo. Eso implica que hay una dimensión arbitraria. No es un absoluto el Dao. Es concepto fundamental no absoluto. Hay una dimensión arbitraria en eso. So, dunque, entonces, hay una relación permanente del caos y de la armonía. ¿Sí? Pero el problema es que te digo eso, pero no me recuerdo. ¿Eso responde a tu pregunta o no me recuerdo? No, entiendo esa explicación del caos, pero mi pregunta era si la lógica o la razón, en este caso, es quien controla dicho caos. En esta irracionalidad. La lógica o la razón, si son las que controlan el caos. Mira, nada controla el caos. El caos es una presencia permanente de todo. Ahora que la lógica organiza el caos de las palabras, ok, pero el caos no desaparece. El caos es una dimensión constitutiva. Es porque, por ejemplo, Sartre habla del ser y de la nada. La nada, el caos y la nada son muy, tienen un aire de familia. ¿Ves por qué o no? Sí. Sí. Entonces, hay una relación dialéctica permanente de la razón y del caos, de la razón y de la nada, ¿sí? ¿Sí? Eso es dos conceptos que se necesitan mutuamente, ¿sí? Vale. ¿Va bien? ¿Sí? Sí. Pero también la lógica, porque en la dialéctica también hay una negación de la lógica, ¿sí? Y la dialéctica es una dimensión muy, muy fundamental, que se encuentra también en Zhuangzi. Zhuangzi quiere armonía, pero su discurso es un discurso permanente de paradoja, de contradicción, ¿sí? Te habla del Dao, pero al mismo tiempo te hace recordar la presencia del caos. ¿Sí? ¿Otra cosa alguien? ¿No? Ok. Entonces, si no hay otra cosa, voy solamente 2 minutos antes de la pausa a explicar el ejercicio que hacemos después. Mercedes, tú vas a dar el Google Doc de mi ejercicio. ¿Sí? Lo acabo de poner. Ok, pero no mira, déjame explicar 2 minutos después para mirar. En el próximo ejercicio vamos a hablar de cambios, porque hablé de cambios de paradigma, que crisis nos obliga a cambiar de paradigma. Entonces, el próximo ejercicio va a ser sobre precisamente cambio de paradigmas. Y voy a invitarle a todos ustedes a pensar a un cambio de paradigma que se ha pasado en su existencia. Normalmente, si son seres humanos normales, todos han conocido al mínimo 1 o 2 cambios de paradigmas en su vida. Quiero primero que lo dan el cambio de paradigma de A a B, después que lo explica un poco, y tercero, cuál es la ventaja de este cambio de paradigma. ¿Okay? Cada vez primero mete su nombre, cambio de paradigma, explicación de este cambio y cuál es la ventaja de este cambio de paradigma. ¿Alguien tiene una pregunta antes que...? Porque voy a dar como 20 minutos de pausa. Mercedes, 20 minutos, ¿está bien? Sí. ¿Sí?
Y durante esta pausa pueden tomar un café y empezar a escribir para preparar la próxima sesión. So, ¿alguien no entiende la idea de escribir un cambio de paradigma? Levanta la mano. Lluvia, ¿cuál es tu problema? Mi problema es si se puede explicar con un concepto, por ejemplo, de soñadora a realista. Eso podría Por ejemplo, eso sería el nombre del cambio de paradigma. Soñadora y realista. Bien, es una conceptualización. Bien. Después, tú lo explicas un poquito. En 1, 2, 3 frases máximo. Explícalo un poco. Y tercero, ¿cuál es el interés de este cambio? Porque en general, cuando cambiamos de paradigma es por algo mejor. Debe tener una ventaja, si no eres suicidaria. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Ok. Gracias, ¿Otra pregunta a alguien? ¿No? Ok. No puede ser al revés, no tiene que ser positivo siempre, no puede ser que... Mira, en general, como he dicho, si no eres suicidaria, en general, cambio de paradigma implica algo mejor. Pero mira, si es peor, escribe lo peor, explica que el desavantaje. Sí, porque puede ser masoquista, ¿no? Ok, pero si es masoquista, tú obtienes algo, tengo placer de sufrir. Ya. Ok. ¿Otra cosa, alguien? ¿No? Ok. Pero después vamos a trabajar sobre eso. Hace lo que puede y después vemos. Son las, para mí, 6:10. Nos vemos a las 6:30. A la 30 de su hora. No sé qué hora cada uno tiene aquí. Nos vemos a la 30 de su hora. Trata de no salir del sitio, solamente corta la cámara o algo y trata de escribir en el Google Doc y no olvida, mete su nombre y no mezcla su trabajo con el trabajo de otra persona, por favor. ¿Okay? Eso hace una pequeña espacio de diferencia y nos vemos en 20 minutos. Hasta luego. En el documento Google, la primera cosa que se os dice es que trabajéis primero en un documento privado y luego lo copiéis de una vez en el documento común. Generalmente eso funciona mejor, es más fácil hacerlo así. Mercedes, una pregunta.